Antonio Andreu Rodríguez, diputada Hortensia Aragón Castillo, diputada de la Voz María Ávila, presente, diputado Héctor Hugo Corral, diputada María Eugenia Campos Galván, diputado Francisco Caro Velo, diputada María Guadalupe Chávez Jiménez, diputado Eliseo Cobian Álvarez Fernández, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, diputada Mayra Díaz Guerra, diputado Jesús José Díaz Morales, diputada Laura Domínguez Esquivel, diputado Eloy García Tarín, diputada Ana Niña Gómez Nicol, diputada María Emilia González Achoto, diputado César Gustavo Cabello Moreno, diputado Enrique Nicol Chávez, diputado Rosenberg Noguera Chaparro, diputado Rogelio Loya Luna, diputado Gustavo Martínez Aguirre, diputado Luis Javier Mendoza Valdés, diputado Daniel Murguía Lardizábal, diputado César Augusto Pacheco Hernández, diputada María Ana Pérez Enríquez, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, diputada Gloria Porras Valles, diputado Fernando Reyes Ramírez, diputado Luis Fernando Rodríguez Giner, diputada Tania Teporaca Romero de Piero, diputada Águeda Torres Varela, diputado Pedro Adalberto Villalobos Zaragoza. Se va incorporando el diputado Gustavo Martínez. Le informo, diputado presidente, que han solicitado se justifique su inasistencia a la diputada María Eugenia Campos Galván y el diputado Héctor Hugo Corral, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta secretaría de imposibilidad de asistir a la presente sesión. Le informo, diputado presidente, que se encuentran 26 diputados de los 33 que integran esta legislatura. Gracias, diputada. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 30 de octubre del año 2014, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a consideración de la Asamblea el orden del día de esta sesión. Como punto número 1, aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Punto número 2, se da cuenta de la correspondencia. 3, asuntos en cartera, turnos a comisiones. 4, dictámenes que presentan la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Dictámenes que presentan la Junta de Coordinación Parlamentaria. Presentación de iniciativas de decreto o puntos de acuerdo a cargo del diputado Gustavo Martínez Aguirre, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. 7, asuntos generales. Solicito al primer secretario, diputado César Gustavo Jáuregui, tome la votación e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Quienes estén por la afirmativa respecto del contenido de la orden del día, leída anteriormente por el diputado presidente, favor exprésenlo levantando la mano en señal de aprobación. ¿Alguien está por la negativa o se abstiene? Le informo, presidente, que hay unanimidad en relación con el contenido de la orden del día. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Ávila Serna, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual, con toda oportunidad, fue distribuida a los señores y señoras legisladores. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que ninguno de los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito al primer secretario, diputado César Jáuregui Moreno, verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Pregunto a las legisladoras y a los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada. Si es así, favor de expresarlo de la forma acostumbrada. Le informo, presidente, que los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado.
Gracias, diputado. Siendo así, le solicito se siga otorgarle el trámite que corresponda. Así será. A continuación, solicito a la segunda secretaria, diputada María Villacerna, pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que todos los legisladores cuentan con el documento correspondiente. Gracias, diputada. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Para continuar con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús José Díaz Bonarres para que en representación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social presente a la Asamblea el dictamen que ha preparado y el cual se ha dado cuenta de esta presidencia. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Le solicito asimismo que, con fundamento en el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me dispense la lectura de los antecedentes y considerando únicamente para dar la lectura al decreto, sin perjuicio de su inclusión íntegra en el diario de los debates, señor presidente. Claro que sí, adelante. Honorable Congreso del Estado, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presenta a consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente dictamen elaborado en base en los siguientes antecedentes. Decreto. Artículo primero. La 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción 36ª del artículo 64 de la Constitución Política del Estado, y de conformidad a lo solicitado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, otorga al ciudadano Sergio Adrián Moreno Varela, celador B adscrito a la Fiscalía Especializada en la Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, una pensión mensual de 13.958 pesos con 95 centavos, equivalente al 100% de las prestaciones que recibiera con motivo de sus funciones, por habérsele declarado una incapacidad permanente total por la función laboral derivada de los hechos sucedidos el día 21 de julio del año 2010 en ejecución de su función. La cantidad otorgada será entregada directamente al ciudadano Sergio Adrián Moreno Varela o a través de su representante legal si llegara a requerirse. La pensión otorgada aumentará en el mismo porcentaje en que se incrementen las prestaciones del personal activo y que se desempeñen en igual puesto al que ocupaba el ciudadano Sergio Adrián Moreno Varela. El ciudadano Sergio Adrián Moreno Varela tendrá derecho a recibir el servicio médico asistencial gratuito del Gobierno del Estado a través del Instituto Chihuahuense de la Salud mientras sea beneficiario de la pensión decretada. Artículo 2. Los beneficios de la pensión subsistirán durante el tiempo que dure la incapacidad decretada. Artículo 3. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que haga las erogaciones necesarias a fin de otorgar los beneficios contemplados en este decreto al beneficiario indicado con anterioridad. Transitorio. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba de publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 30 días del mes de octubre del año 2014, por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Rosen Verduera Chaparro, secretario, diputada Gloria Porras Valle, vocal, diputada María Elvira González Anchoto, vocal, diputado Eliseo Confiado Fernández, vocal, y su servidor Jesús José Díaz Bonarres, presidente de esta comisión. Eso es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen anteriormente leído, para lo cual solicito al primer secretario, diputado César Gustavo Jauregui,
Tome la votación e informe a esta presidencia. Leído el dictamen por el diputado Jesús José Díaz Morales, pregunto a la Asamblea si están de acuerdo con su contenido en lo general como en lo particular. Si es así, exprésenlo levantando la mano y les pido también que utilicen el sistema electrónico de votación de serles posible. ¿Quienes estén por la afirmativa? ¿Alguna negativa o abstención? Presidente, hay unanimidad en el asunto. Gracias, diputado. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Reyes Ramírez para que, en representación de la Junta de Coordinación Parlamentaria, dé lectura al primero de los dictámenes que ha preparado. Con su venia, presidente. Adelante, diputado. Honorable Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Parlamentaria, con fundamento de lo dispuesto por los artículos 42, fracciones 11, 12 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha 17 de octubre del año en curso, fue presentada ante esta 64ª legislatura iniciativa con carácter de decreto por el titular del Poder Ejecutivo local, el licenciado César Duarte Jaques, a efecto de que esta soberanía autorizara la creación de un fideicomiso público denominado Fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública de esta legislatura, cuyos miembros se dieron a la tarea de analizar y de elaborar el correspondiente dictamen, que se presentó a la aprobación del Pleno en fecha 23 del mes en curso, siendo aprobado por unanimidad y recayendo en el decreto número 590/2014, dentro del segundo año de ejercicio constitucional de esta legislatura. En el decreto de mención, en su artículo primero, numeral sexto, denominado Comité Técnico, describe la conformación de este y contempla la incorporación de 2 diputados por parte del Poder Legislativo, motivo por el cual quienes conformamos la Junta de Coordinación Parlamentaria, con competencia y atribuciones para conocer y resolver sobre el artículo primero del decreto, en su numeral sexto, relativo a la integración del Comité Técnico del Fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, y según lo dispuesto por el artículo 42, fracción 11, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. La 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado tiene a bien designar como representantes del Poder Legislativo en el Comité Técnico del Fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua a los legisladores Rodrigo de la Rosa Ramírez y Hortensia Aragón Castillo. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría correspondiente para que elabore la minuta de decreto de los términos que deba publicarse, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua, a los 30 días del mes de octubre del año 2014, por la Junta de Coordinación Parlamentaria, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, presidente del Honorable Congreso del Estado, diputado Hortensia Aragón Castillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado César Javier Moreno, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, diputado Gustavo Martínez Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputada María Ávila Serna, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputada América Victoria Aguilar Gil, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y diputado Fernando Reyes Ramírez, representante del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Ávila Serna, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y diputados, los que estén por la afirmativa tanto en lo general como en lo particular respecto del contenido del dictamen anteleído, favor de expresar su voto levantando la mano. Le informo al diputado presidente que se ha manifestado por unanimidad de votos a favor. Gracias, diputada. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Compañeros diputados, en este momento hay un grupo de personas, de ciudadanos,
que quieren ser atendidos por unos diputados para hacer la entrega de un documento. Me lo permite, sugiero que sea la diputada América Aguilar, el diputado Humberto Pérez Mendoza y el diputado César Pacheco quienes atiendan a este grupo de ciudadanos y reciban el documento de mención. Continuamos con esta reunión. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Domínguez Esquivel para que presente al Pleno el segundo dictamen de la Junta de Coordinación Parlamentaria. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputada. Honorable Congreso del Estado presente, la Junta de Coordinación Parlamentaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción 11 y 12 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha 23 de octubre del 2014 fue presentada iniciativa con carácter de punto de acuerdo, signada por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y turnada de manera económica por el presidente del Congreso para su análisis y posterior dictamen a este órgano colegiado, mediante la cual proponen se solicite al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República para que se considere la remoción del cargo de gobernador del Estado de Guerrero por los recientes hechos de violencia que terminaron con la vida de 4 estudiantes de la comunidad de Ayotzinapa y la desaparición de 43. Señor presidente, le solicito, de conformidad con el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se me dispense la lectura de los antecedentes y de las consideraciones del documento y se inserte íntegro al diario de los ciudadanos. Claro que sí, diputada, adelante. Acuerdo. Único. La 64ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua declara sin materia la iniciativa de antecedentes en virtud de haber sido aprobada la licencia presentada por Ángel Eladio Aguirre Rivero como gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero y existir el nombramiento por parte del Congreso del Estado en esa entidad federativa, en la persona de Salvador Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 30 días del mes de octubre de 2014, por la Junta de Coordinación Parlamentaria, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, presidente del Honorable Congreso del Estado y coordinador del Diputado del Grupo Parlamentario del PRI, diputado César Jauregui Moreno, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, diputada María Benarcena, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, diputado Gustavo Martínez Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado Hortensia Labón Castillo, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputada América Aguilar Gil, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y el diputado Fernando Reyes, representante del Movimiento Ciudadano. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen anteriormente leído, para lo cual solicito al primer secretario, diputado César Gustavo Jauregui, tome la votación y informe a esta presidencia. Leído el dictamen por la diputada Laura Domínguez, pregunto a la Asamblea quienes estén de acuerdo en su contenido, tanto en lo general como en lo particular, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, abstenciones. Hay unanimidad, señor presidente. Gracias, diputado secretario. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Limón Chávez para que dé lectura al tercer dictamen que ha preparado la Junta de Coordinación Parlamentaria. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado.
El Honorable Congreso del Estado presente la Junta de Coordinación Parlamentaria, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42, fracción 11ª y 12ª y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de este alto cuerpo colegiado del presente dictamen, elaborado con base en lo siguiente. De conformidad con el artículo 30, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de una parte de antecedentes y de las consideraciones del documento y se inserte al diario de los debates de la sesión. Adelante, diputado. Gracias. Con fecha del 14 de octubre del año en curso fue presentada para su declaratoria ante la 64ª legislatura la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, que modificó los artículos 31, fracción tercera, 64, fracción quinta, inciso B, 99, 102, 103, 107, 109, fracción cuarta, séptima, doceava, la denominación del capítulo tercero, el artículo noveno, 110, 112, 113, 114, 115 y la derogación de los incisos A y B de la fracción cuarta y las fracciones octava, novena y onceava del artículo 109, una vez cumplidas las hipótesis contenidas en el artículo 202 del mismo ordenamiento estatal. La reforma citada fue aprobada por unanimidad de los legisladores presentes, recayendo en el decreto 579, diagonal 14, el primer periodo ordinario, y enviado para su publicación el día 14 del mes en curso, apareciendo en el periódico oficial del Estado, número 84 de la fecha del 18 del mes, lo que permitió continuar con el proceso legislativo y la actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Destacable en el artículo 103 de la Constitución, que fue uno de los que se modificaron en virtud del decreto en comento. Artículo 103. El Supremo Tribunal de Justicia se compondrá de mínimo 20 y máximo 30 magistrados, quienes serán nombrados bajo el siguiente procedimiento. Cuando existe una vacante absoluta o se autorice la creación de una nueva sala, el Supremo Tribunal de Justicia convocará a la comisión especial integrada por un representante del Poder Legislativo designado por la Junta de Coordinación Parlamentaria, uno de los poderes ejecutivos nombrado por el gobernador y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia como representante del Poder Judicial, a efecto de que éste envíe al Congreso una terna de candidatos a los que invariablemente deberá cumplir con los requisitos que establece el artículo 108 de la Constitución. La comisión deberá quedar integrada e instalada dentro de los tres días siguientes a partir del inicio de vigencia de este decreto y presentará ante el Congreso del Estado las ternas necesarias para cubrir las vacantes de magistrados dentro de los 30 días siguientes a su instalación, a fin de que este nombre a quien asumirá el cargo en un plazo máximo de 30 días posteriores a la recepción de las propuestas. Durante el plazo que transcurre entre la notificación que realiza el secretario general a los magistrados en situación de jubilación a que se refiere el artículo quinto transitorio y la designación de quienes habrán de ocupar la magistratura vacante, ejercerá las funciones de magistrados el secretario de acuerdo a la sala que corresponda o en su defecto el funcionario que designe el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Tercero, en virtud de la anterior reforma constitucional, la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de fecha 4 de enero de 1989, la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica que se puede oficialmente el día de hoy y del régimen transitorio que lo integra, además de lo dispuesto por el artículo 42, fracción 11ª y demás relativos aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Estos los miembros que conformamos la Junta de Coordinación Parlamentaria de esta 64ª legislatura nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. La 64ª legislatura del Honorable Congreso tiene a bien designar como representante del Poder Legislativo ante la Comisión Especial que señala el artículo 103 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua al diputado Rodrigo La Rosa Ramírez para los efectos constitucionales y legales que correspondan. Económico. Aprobado que sea túnese en la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse.
dados en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 30 días del mes de octubre del año 2014. Por la Junta de Coordinación Parlamentaria, diputado Rodrigo La Rosa Ramírez, presidente del Honorable Congreso del Estado y coordinador de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado César Carlos Moreno, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada María Ávila Serna, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Gustavo Martínez Aguirre, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, diputada Hortensia Aragón Castillo, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputada América Aguilar Gil, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Fernando Reyes Ramírez, representante del Partido Movimiento Ciudadano. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Ávila Serna, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados, los que estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular del dictamen anteriormente leído, favor de expresar su voto levantando la mano. Le informo, diputado presidente, que se ha manifestado por unanimidad de votos a favor. Gracias, diputada. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Le solicito a las secretarías preparen las minutas correspondientes y las envíen a las instancias competentes. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, le informo que comunicó a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en presentar una iniciativa el diputado Gustavo Martínez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Si algún otro diputado desea presentar una iniciativa de decreto punto de acuerdo, favor de manifestarlo, a efecto de que el primer secretario diputado César Gustavo Jáuregui Moreno levante la lista correspondiente e informe a esta presidencia. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Martínez Aguirre. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Gustavo Martínez Aguirre, José Verduera Chaparro, nuestro carácter de diputados integrantes de la 64ª legislatura de este honorable Congreso del Estado y pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 64, fracción primera, segunda y tercera, del más relativo de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en los artículos 97, 98, 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, comparecemos ante esta soberanía con el fin de presentar punto de acuerdo para exhortar formal y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Honorable Congreso de la Unión, al titular del Poder Ejecutivo de nuestro Estado, a los 67 ayuntamientos o municipios que lo integran, así como al propio Honorable Congreso para el Estado de Chihuahua, a efecto de que dentro de los proyectos de presupuesto respectivos para el ejercicio fiscal correspondientes al año 2015 se solicite un incremento que nos permite estar en condiciones de fortalecer el financiamiento educativo que requiere el país, el Estado y los municipios, y que, de acuerdo a las recomendaciones y estándares internacionales, este debe ser no menor del 8% del Producto Interno Bruto, lo anterior con sustento en lo que establece la Ley General de Educación, la Ley Estatal en la materia y la presente. Exposición de motivos. La educación se ha posicionado como un tema de primer orden en la agenda política nacional, existiendo un consenso generalizado que constituye un área clave sobre la cual debemos tomar decisiones fundamentales en corto y mediano plazo, a efecto de mejorar aspectos de cobertura y calidad e incidir de este modo en el desarrollo de las generaciones del futuro. Los diputados integrantes del Partido Nueva Alianza estamos convencidos que la educación es el medio esencial que impulsa el desarrollo social e individual de la persona y que debe ser consolidado continua y progresivamente. La educación es la luz que hace cortar los gérmenes del sentido práctico y crítico de las sociedades libres, la justicia, la democracia y la igualdad.
Para garantizar este derecho consagrado en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, el Presidente de la República envía, como ya lo hiciera el pasado 5 de septiembre, al Honorable Congreso de la Unión el proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. Ante ello, y como representantes sociales, realizamos la práctica parlamentaria de acudir a esta máxima tribuna, con el objeto de crear conciencia sobre las condiciones en que se desenvuelve la realidad educativa en nuestro país. Lo hacemos con el objeto de dar forma y materializar los principios y principales contenidos en la Ley General y la Ley Estatal de Educación, en sus artículos 25 y 22, fracciones primera respectivamente. Queremos traducir en hechos la posibilidad de cumplir con la asignación correspondiente a la que alude la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Desde hace ya 35 años, el de dedicar presupuestos gradualmente mayores al ramo educativo hasta destinar no menos del 8% al Producto Interno Bruto del país. Atendiendo a los preceptos invocados en la Ley Estatal de Educación del Estado de Chihuahua, que a la letra dice, artículo 22, el Gobierno del Estado procurará de manera concurrente con la Federación, en la medida que resulte posible, primero, proveer con sujeción a las correspondientes leyes de ingresos y presupuestos de egresos, la asignación de recursos presupuestales en forma creciente, procurando que en términos reales el gasto público crezca, se oriente racionalmente y se distribuya eficientemente. El Producto Interno Bruto mide la proporción de la riqueza que se genera cada año y deduce de ahí un porcentaje que se sugiere aplicar al gasto educativo nacional, y están en posibilidades de medir su evolución o decremento en función de la incidencia que el financiamiento público tiene en el desarrollo de una sociedad a través de la educación. Realizando un análisis bajo esta óptica y de acuerdo a la información del Centro de Estudios de Finanzas Públicas del Honorable Congreso de la Unión en septiembre del 2012, el gasto nacional en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto disminuyó 1/10 de un punto porcentual entre 2006 y 2012 al pasar del 6.5% al 6.4%. De esas cifras, alrededor del 4.9 o el 5% de la inversión es pública, el resto es inversión privada. De acuerdo al informe anual de la Secretaría de Educación Pública publicado el pasado mes de septiembre, el gasto público promedio anual por alumno en el ciclo escolar 2013-2014 fue de 16.200 pesos en preescolar, 14.700 pesos en primaria, 22.500 pesos en secundaria, 31.300 pesos en bachillerato, 21.800 pesos en profesional técnico y 70.200 pesos en educación superior. Estos datos nos hablan de que México, si bien apoya la educación media superior y superior, continúa desatendiendo enormemente la educación básica, aplicando aproximadamente $1.300 anuales por alumno en educación básica, mientras que en los países miembros de la OCDE, ese promedio del mismo nivel educativo es de alrededor de $8.500 anuales por alumno. En México, el gasto anual promedio por estudiante desde la educación primaria hasta la superior es del 19% del Producto Interno Bruto per cápita, el segundo promedio más bajo dentro de la OCDE y países asociados y muy por debajo de la OCDE del 27%. Por el contrario, el gasto que hacen los hogares mexicanos cuando hay estudiantes en estos niveles de educación está entre los más altos de los países de la OCDE. En promedio, los hogares mexicanos cubren el 17.3% del gasto total en instituciones educativas en estos niveles. La fuente es México Panorama de la Educación 2014 de la OCDE. Al observar estos datos, nos damos cuenta que el mayor porcentaje de erogación educativa sale del patrimonio de los hogares mexicanos, muy distinto como suele pensarse erróneamente, al creer que es el Estado quien realiza la mayor aportación económica a la educación. Son los más pobres quienes se encuentran en franca desventaja de oportunidades educativas, privados de acceso al derecho humano de la educación gratuita y obligatoria, sin distingos de ninguna especie y en condiciones de equidad. Es pues obligación del Estado proveer de todos los elementos necesarios a la educación a los individuos, actualizando los criterios constitucionales que ordenan que la enseñanza debe ser generalizada y accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y en particular la implantación progresiva de la partida presupuestal, como lo señala la OCDE en sus observaciones. Para el año 2015, de acuerdo al presupuesto de egresos presentado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 5 de septiembre pasado,
el presupuesto a aplicarse al gasto nacional asciende a un poco más de 4.676.000 millones de pesos, de los cuales se invertirán al ramo de la educación 305.741 millones de pesos, que es el equivalente al 6.54%. De ese total nacional proyectado para el próximo año, el gasto nacional en el 2014 fue alrededor de 4.467.000 millones de pesos, de los cuales se aplicaron al ramo de la educación 292.548 millones de pesos, que es el equivalente al 6.55% de ese total nacional proyectado en el presente año. Lo que pone de manifiesto que el presupuesto para emplear al ramo de educación del próximo año apenas se mantiene igual o incluso decrecería en un leve porcentaje en comparación con el gasto ejercido en el presente año. Con lo anterior, podemos concluir que el sector educativo solo es en el discurso, que se considera como un tema estratégico, y en los hechos vemos uno de los ejes del desarrollo social sin el cual no se pueden articular los otros factores productivos que se les prevé solo de lo que es posible y no de lo que es deseable. La prioridad presupuestaria de la educación es la mejor manera de garantizar el derecho al desarrollo social y económico de todos los ciudadanos, siendo el ente ejecutor del proceso la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en nuestra entidad, que a través de programas y políticas establecidas dentro del marco político de la reforma educativa aprobada en el 2013, donde el Estado garantiza una inversión prioritaria anual de crecimiento progresivo. Asimismo, el presupuesto educativo debe contemplar todo lo relacionado con la construcción, dotación y mantenimiento de las instituciones escolares, así como el financiamiento en su totalidad. Perdón, diputado. Ruego a los asistentes, por favor, guardar silencio. Adelante, diputado. Gracias. Después paso el cuestionario correspondiente para la respuesta. Cabe señalar que la importancia en la asignación de recursos destinados al gasto social en educación se resalta como una de las prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, al incorporarse como un gran desafío el de elevar simultáneamente la calidad, la cobertura y la relevancia de la educación pública, con énfasis en la cobertura de la educación inicial, primaria y media superior, que se ha convertido en un requisito indispensable para acceder a un nivel de vida digna. Se establece además en este plan que se considera como un reto particularmente importante de la política social, después de la lucha contra el hambre, el garantizar que los jóvenes pertenecientes a los hogares de menores ingresos tengan acceso a los recursos necesarios para permanecer dentro del sistema educativo, siendo coherente con ello a la política de gratuidad en la educación de calidad. El Estado mexicano está comprometido a brindar un sistema de educación pública de creciente calidad, cobertura y relevancia, con un financiamiento equivalente al 8% del Producto Interno Bruto, que permita que ningún joven, niña o niño esté fuera del sistema educativo. Finalmente, y en armonía con los aspectos citados a lo largo de este documento, es necesario resaltar que las prioridades en materia de dotar de mayores recursos al sector educativo supone la operación eficiente y oportuna a una adecuada distribución del gasto público y a la aplicación de los principios de eficiencia y eficacia en todos los niveles de la gestión pública en el ramo educativo, de tal forma que se logre subsanar las brechas existentes en materia de acceso, calidad y cobertura de la educación pública en todos los rincones de México, especialmente en nuestra entidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, así como al Honorable Congreso de la Unión, para que, en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se destinen los recursos financieros necesarios y suficientes que permitan alcanzar una inversión no menor del 8% del Producto Interno Bruto del país y se apliquen al rubro educativo en cumplimiento a los compromisos contraídos por nuestro país en la Declaración de México de 1979 como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como en apego a las obligaciones establecidas en el artículo 25 y 22 de la Ley General de Educación y la Ley Estatal de Educación, respectivamente. Segundo, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal, así como a los ayuntamientos de la entidad, para que, al igual que en este alto cuerpo colegial, en cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Educación y Estatal
en la misma materia, en los artículos 25 y 22 respectivamente, realicen las acciones pertinentes con el objeto de destinar recursos económicos suficientes del presupuesto anual 2015 a fin de incrementar la inversión en materia educativa con un mayor impacto en el nivel de educación básica. Tercero, envíese el presente acuerdo a las legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal para que se adhieran al mismo. Transitorio. Primero, con fundamento en el artículo 99, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y considerando que el análisis del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015 se encuentra ya siendo elaborado por el Honorable Congreso de la Unión, solicito a esta Presidencia que someta al Pleno el presente asunto para que sea votado en calidad de urgente resolución y remitido a la mayor brevedad posible a dicho órgano. Segundo, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que se remita copia del acuerdo a las autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar, dado en el Palacio Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 30 días del mes de octubre del año 2014. Atentamente, por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado Gustavo Martínez Aguirre, coordinador, diputado Rosenberg Loera Chaparro, subcoordinador. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Gracias. En atención a los solicitados por el diputado Gustavo Martínez, solicito a la segunda secretaria, diputada María Ávila, proceda de conformidad con el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta Presidencia el resultado de la votación. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Gustavo Martínez en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, por favor de expresar su voto levantando la mano. Le informo, diputado presidente, que se ha manifestado por unanimidad de votos a favor, por lo tanto se aprueba y procederé a la siguiente votación. Adelante. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar su voto de la manera acostumbrada. Los que estén por la afirmativa. Por la negativa. Abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se ha manifestado por unanimidad de votos a favor. Gracias, diputada. Informo a esta asamblea en relación a la comisión que atendió a los ciudadanos que están manifestando en las afueras de este recinto. Recibimos un documento dirigido a los diputados y diputadas miembros de la 64 legislatura y firmado por el Movimiento Retén Ciudadano, para lo cual remito dicho documento a la Junta de Coordinación Parlamentaria para atender las solicitudes de los ciudadanos en comento. Para continuar con el desahogo del orden del día, si algún diputado tiene un asunto general que tratar, favor de manifestarlo, a efecto de que la segunda secretaria, diputada María Ávila Serna, levante la lista de oradores e informe a esta Presidencia. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las compañeras diputadas y diputados si tienen algún asunto general, favor de levantar su mano. Le informo, diputado presidente, que se ha registrado la diputada Ana Gómez Tejón. Gracias, diputada. Se concede uso de la palabra a la diputada Ana Gómez Tejón. A petición del Frente Amplio Unitario daré lectura al documento que ahorita la Comisión acaba de recibir. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente. Nuestro Estado se encuentra pasando por graves dificultades que tienen que ver con acciones y omisiones de los responsables de los tres niveles de gobierno. Una de esas dificultades señala la ineficiencia e ineficacia de un transporte urbano que no cumple con las necesidades de transporte de la población, mientras que por otro lado es evidente el afán recaudatorio que se pretende con el cobro planteado en el tema de refraqueo. En estos temas señalamos tres ejes que nos parecen importantes. El primero refiere a un transporte público que cuenta con una ruta troncal mal diseñada,
con sobresaturación de pasaje que obliga a viajar de pie, con fallas en los métodos de abordaje por las dificultades que representa para el usuario el uso de la tarjeta de prepago, con rutas alimentadoras que por su mal diseño y planeación representan largos tiempos de espera, donde el usuario tiene que hacer largas caminatas para abordar o para llegar a sus hogares o empleos, con vehículos en malas condiciones mecánicas y otra serie de problemas que son cargados directamente sobre los hombros de los usuarios y sin que se busquen soluciones reales para atacar esta problemática. El segundo eje habla del nulo respeto a los derechos laborales de los choferes del sistema de transporte urbano, acosados por las autoridades de transporte con tiempos de trabajo que superan los marcados como norma de seguridad por diferentes instancias, con violaciones a sus contratos colectivos de trabajo y hasta por omisiones en los pagos que debería de hacer el patrón, en este caso la Coordinadora de Transporte Colectivo de Chihuahua, de las cuotas obrero-patronales al IMSS y al Infonavit. En un tercer eje que nos afecta, se pretende que cambiemos las placas de nuestros vehículos mientras que no se encuentran en malas condiciones por contar con apenas 3 años que las sustituimos, creando además una gran confusión en el ámbito de la seguridad pública al cambiar las siglas de los metales, contraponiendo esto al proyecto de la cultura de la legalidad en un afán puramente recaudatorio. Por lo anterior, los que suscribimos demandamos de este Congreso del Estado de Chihuahua, cuyos integrantes representamos a todos los chihuahuenses, su inmediata y enérgica intervención para que dentro de sus responsabilidades ejerciten acciones que sujeten al cumplimiento de la ley a quienes desde diferentes posiciones del gobierno del Estado fomentan la violación sistemática a los derechos de los ciudadanos. Para lo que solicitamos de este órgano de representación: 1. Promover acciones contundentes para que en breve los ciudadanos contemos con un servicio de transporte urbano digno y eficiente y que dichas acciones sujeten a los responsables del servicio al cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y al cumplimiento de la ley. 2. Promover la omisión del cobro pretendido por concepto de replaqueo vehicular. De igual forma, nos declaramos solidarios con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, repudiando el asesinato llevado a cabo por elementos del ejército en Tlantlaya, así como toda forma de represión y criminalización a quienes ejercen el derecho a manifestarse en forma enérgica y pacífica. Por lo que el Frente Amplio Unitario exige la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y que las autoridades lleven a cabo una investigación exhaustiva que se traduzca en un castigo ejemplar a los autores intelectuales y materiales de la masacre de Iguala y el fusilamiento de Tlantlaya. El Estado mexicano debe de adoptar las medidas oportunas para evitar que estos hechos de barbarie y autoritarismo no se vuelvan a repetir. Chihuahua, Chihuahua, 30 de octubre 2014. Atentamente, Frente Amplio Unitario, Unión Nacional de Trabajadores, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sindicatos CROC del municipio de Chihuahua, Sindicato Independiente de Autos de Alquiler, CITA, Sindicato de Trabajadores del Nacional Norte de Piedad, Fracciones Democráticas del CENTE, Procuraduría Social del Programa Opinión Pública, Sindicato Independiente de Taxistas, FAT, Federación de Sindicatos Municipales del Estado de Chihuahua. A petición del Frente Amplio, se les entregará una copia del documento a cada uno de los coordinadores de las diferentes fracciones. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Esta presidencia recibe los asuntos planteados. Solicito a los diputados secretarios les otorguen el trámite correspondiente y permanezcan atentos a su seguimiento, informando en su oportunidad a esta presidencia. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá verificativo el martes 4 de noviembre del año en curso,
a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo. Antes de abandonar el recinto, compañeros y compañeras diputadas, les ruego su puntualidad a la primera comparecencia del secretario de Obras Públicas, a la 1 de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes.